un tema que nos afecta a todos, que se ha tratado muy poco y que tiene a mucha gente en vilo, que es el tema de los alquileres. Y vos me dirás, uy, otra vez, alquileres, ¿de qué hablamos? Pero pará, no hay referencia de nada. Entonces, vos hablas, depende de la inmobiliaria con la que hables, depende de la cámara con la que hables, depende del especialista con el que hables, te va a decir una cosa, después te van a decir otra, te van a hablar de las ventas, te van a hablar de Buenos Aires, te van a hablar de otras provincias. Y Buenos Aires, sobre todo la ciudad de Buenos Aires, presenta una problemática importantísima. Si hoy vas por la calle, es una cantidad de carteles de alquila que hace un tiempo atrás no se veía. Por eso estoy con Federico Álvarez de Celis. Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir, a esta hora. No, todo bien. Bueno, Gracias por la invitación. Mañana te va a costar levantarte, te voy contando. Pues, Federico... Fernando, Perdón. Ay, la producción. Soy Susana. Fernando, perdón. No, bueno, perdón, Fernando. Bien. Que nos vemos cuando entró. Yo veo, y me doy cuenta que el promedio, y lo que hay, ¿no? En la calle, el promedio de alquileres es de 500.000 pesos en precios, ¿no? ¿Cómo es? Digo, el salario mínimo, no, digamos, no hay manera de alcanzar ese presupuesto. Y ni siquiera hay un control de rentas por parte del Estado. Y este es un tema que yo quiero tratar después cuando podamos. El control de rentas, ¿no? Porque se alquila cualquier cosa, en cualquier barrio, a cualquier precio. ¿Cómo es esto de liberar, ¿no? Los alquileres? Digo, de que cada uno, bueno, me arreglo con el propietario y hay como ¿puede haber un cierto abuso del propietario? Porque la verdad es que el que tiene el poder es el propietario. Mirá, si lo analizás desde las dos perspectivas, de la perspectiva del ingreso, hoy estamos en uno de los peores momentos entre la relación de lo que cobra una persona y lo que paga de alquiler. El promedio en Argentina estabas en el 25%, hoy superás el 40%, casi el 45%. Y si te vas al grupo etario más joven, llegás al 60% de lo que cobra un salario, tiene que pagar de alquiler. Con lo cual, tenés una relación muy difícil entre lo que es el ingreso de una familia, una persona, versus el alquiler. Pero si lo ves de la lógica del dueño de una vivienda, también estás en el peor momento de rentabilidad. ¿Por qué? Porque estás en dólares y lo que paga la gente está en pesos. Con lo cual, siempre se decía que la rentabilidad era el 1%. Por mes. Por mes, y estás en el 0,3%. Con lo cual, vos tenés ahí, digamos, los dos están enojados. Lo que pasó ahora es que hay, después de sacar la ley de alquileres, hay más oferta. Eso se ve claramente, pero también hay menos demanda. Nosotros vimos, por ejemplo, en el grupo más jóvenes, que el 50% de las personas entre 25 y 35 años rescindieron el contrato el año pasado. O sea, volvieron a la casa de sus padres. Y ahí tenés un tema... O de los hermanos. O de los hermanos y más, pero tenés que, según la encuesta permanente de hogares, 4 de cada 10 jóvenes entre 25 y 35 años siguen viviendo con sus padres. No hay forma no hay forma de evolución social. Y para poner un poco en contexto, ¿no? Vos decís, bueno, pero este es el primer momento de la historia. Vos te vas a Europa, por ejemplo, no es por hablar de Europa, Estados Unidos, otros países, anda a alquilar. Anda a Francia, por lo general esto de los roommates, los famosos roommates o compañeros de cuarto que de muchos alquilan un departamento. Hubo una serie muy conocida que fue Friends en Nueva York, no sé si te acuerdas, que tenía que ver con esto, ¿no? De alquilar de muchos o de a varios un departamento, un lugar, porque es imposible, digamos, el tema habitacional es algo complicado en el mundo entero. Y en la Argentina era como que lo vivíamos de otra manera. Lo que pasa es que en el resto del mundo, más allá de las tarifas, comer, vestirse y el resto de las cosas son muy baratas. Acá no. Acá no te da para alquilar, para comer, digamos, es una situación, es una encerrona fuerte. Sí, y después el otro dato que tenés que sí en Argentina se separa un poco del mundo, es que la relación salarios-comprar una vivienda en Argentina tenés que ahorrar 30 años de salario medio para comprar una vivienda de 50 metros. En el resto del mundo no hay tanta diferencia. Si vas a otros países estás en 10, 12, 15 años, con lo cual acá es muy difícil adquirir la vivienda propia. O sea, cada vez aumentó más la relación de lo que vale una vivienda respecto a los salarios promedios de la Argentina. Lo que pasa es que te hipotecas para toda la vida en otros lados, digo. Exacto. O sea, y acá recién ahora... No te puedes caer del sistema ahí. Y acá recién ahora apareció de vuelta el crédito. Es un país donde no hay crédito hipotecario. Es increíble. Y sin crédito hipotecario es muy difícil que la gente pueda adquirir una vivienda a largo plazo. Y después de la estafa de los UBA, de los que fueron los famosos créditos UBA, que con la inflación se fueron al diablo, ¿no? Sí. También, a ver, y ahora te quiero hablar Dale. por la tercera edad, te quiero hablar de los jubilados porque me parece tremendo lo que pasa. También hay una realidad. No se puede vivir de rentas. No puedes vivir de una renta. Hay mucha gente que pretende vivir de una renta de un inmueble. Bueno, ahí tenés un tema bien argentino que es pasar el ahorro en ladrillo. O sea, el viejo ahorro en ladrillo y vivir de rentas, eso sí es una tradición argentina y
todavía, digamos, si bien en Argentina no hay grandes empresas, porque también a veces se mitifica un poco de que hay grandes empresas con grandes propietarios. Hubo un informe hace muy poco que muestra que el promedio de propiedades en la Ciudad de Buenos Aires es entre 2 y 3 por propietario, con lo cual está muy atomizado, digamos. Hay mucha clase media que tiene su vivienda y de hecho también cuando la ley de alquiler salió, se vio mucha gente que alquilaba dueño directo y que los precios no son esos 500.000 que marcan las inmobiliarias. El dueño directo muchas veces alquila mucho más barato a gente conocida porque quiere tener su propiedad. Entonces, a veces, porque sí, a veces, digo, pero sí. tenés de todo, a eso voy. Porque, y si no, después tenés la gran, bueno, si no te gusta, andate. Tal Y cual. hay como una carterización, digo, no lo digo en términos exégetas, pero hay como una carterización y no hay una respuesta a ese efecto demanda-oferta que estás diciendo vos, ¿no? Bueno, si me cobras tan caro nadie va a alquilar. Y parece que al dueño, al propietario, no le importa, No. porque pierde más alquilando. Sí, de hecho, en la Ciudad de Buenos Aires las estadísticas van cambiando, pero se calcula que entre el 15 y el 20% de los departamentos están vacíos, con lo cual ahí tenés que muchos propietarios prefieren no alquilarlo que alquilarlo a los precios que están o diversas maneras, con lo cual ahí también tenés, digamos, que el stock que se hizo, digamos, en la Ciudad de Buenos Aires se construyó mucho en los últimos 10 años, según el censo, casi todo en el eje norte, Sí. y casi todo lo que se construyó, el 90%, fue para segunda vivienda. O sea, es muy difícil adquirir la primera vivienda, pero el que tiene una vivienda hace otra, como dijimos antes, para reserva de valor. Y claro, porque es la única forma de, digo, a ver, en el mundo, nosotros estamos diciendo, ya nadie compra, digo, financieramente comprar una casa no es valor, sin embargo, el problema habitacional del mundo es muy impresionante, es muy grande y la tierra también. Ahora hay un tema que me preocupa mucho más, que Mabel me lo hizo ver, y es el de las personas de la tercera edad o de los adultos mayores. Mucha gente, uno llega muy rápido, la vida son 4 días, te haces viejo rapidísimo. Viejo jubilado me refiero, ¿no? Que hoy ya no sos tan viejo, No. pero empezás a cobrar como un viejo. Entonces, nada, ¿no? Nada, acabamos de ver. De repente la jubilación mínima son 250.000 pesos, no sé por dónde anda por ahí, no quiero decir un número X porque depende de la provincia, depende de la profesión, depende de todo. Y tenés un alquiler de 500 lucas. Y mucha gente hace poco se vino a vivir por cambio de vida, por búsqueda de oportunidades acá, a Capital Federal. Es impresionante la cantidad de inquilinos jubilados, de gente mayor, se triplicó en el último tiempo. Mira, nosotros hicimos un estudio en tejido urbano y a fines del siglo XX casi no había personas de más de 60 años que no sean propietarias en Argentina. O sea, uno trabajaba, le costaba y demás, pero llegaba adulto mayor con su vivienda. Ese era un clásico argentino. Claro. A partir del 2001 empieza a cambiar esa estadística y en el 2004 nos marca que el 5% de los jubilados alquilaba. Unos 160.000 jubilados en la Argentina. Es un montón. Es un montón, pero hoy se duplicó, más que duplicó, casi 360.000 jubilados alquilan. En la Ciudad de Buenos Aires, el 15% de los que alquilan son mayores de 60 años. Entonces, Es una bestialidad. por eso, es una un problemática número que era bestial. un pedacito de la historia, digamos, muy pequeñito, hoy se transformó. En la Argentina el 7%, en la Ciudad de Buenos Aires el 15%. Y ahí tenés, digamos, y encima esas personas mayores, el 80%, más allá que es pobre, está en el decil más bajo, con lo cual cobra esto que El decíamos. decil, vamos a decir, es un nivel sociológico con el que se mide Exacto. lo socioeconómico, Nosotros, ¿no? digamos, entre Un los nivel. 10 grupos, el que más gana y el que menos gana. Bueno, el 80% está entre los que menos gana. Con lo cual, Pero- ese grupo que no pudo comprar su casa, que encima tiene poco ingreso, termina alquilando. Y ahí tenés, cuando hace la encuesta permanente de hogares, pregunta si tiene otros ingresos y el 90% responde que sí. Muchos tienen que seguir trabajando, algunos porque quieren y la mayoría porque no le queda otra, y muchos también reciben ayuda familiar para poder pagar parte del Es alquiler. increíble, es al revés, ¿viste? Y además es como decís, bueno, y las herencias, ¿y qué dejo? Entonces es muy difícil para que la gente siga progresando económicamente, porque también está la cuestión sucesoria, que eso es. Ahora, ¿qué hacemos? Porque la ley anterior, la mayoría de las inmobiliarias despotricaba, decía que perjudicaba a inquilinos, que perjudicaba a propietarios. Y ahora, Bueno. hello, porque nadie está pudiendo alquilar. Sí, y te doy un dato más para ver el panorama, porque hoy el 7% a nivel mundial, digamos, es poco la cantidad de inquilinos adultos mayores que hay en Argentina. El tema es que cuando uno toma todos los inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires, es el 40%. Pensá que a fines del siglo XX era el 20%. Claro. Con lo cual, esto decía vos, la vida pasa rápido. Los que no pudieron comprar la casa, ya tienen 40, 45, dentro de poco van a estar ganando mucho menos ingresos y sin la vivienda propia. Por eso digo, es todo un número. Digo, hay que ponerse en alerta, porque uno dice, che, la remo. Los que somos solteros, los que
que no tenemos hijos, los que no tenemos... Digo, ¿cómo hace la gente que tiene hijos que antes de última... ¿te acordás? Te ibas a vivir a la casa de tus viejos, te bancaban, vos podías comprar, el casado casa quiere. Y ahora... Por eso, el problema habitacional es un tema que hay que tenerlo en cuenta por toda la situación socioeconómica que va a generar también. Te tengo que despedir, pero necesito que cortito me digas cuál sería la solución. ¿Qué ves vos? No, mira, que el crédito hipotecario reaparezca es una condición necesaria, sí o sí. Sine qua non. Exactamente, eso es de base. Después, el Estado haciendo casas demostró que es ineficiente. Por supuesto. Pero tiene que haber una política de vivienda donde haya subsidio. Uruguay tiene una política... además, hello. Por eso, Uruguay tiene una política de promoción, Chile tuvo una política de subsidio del crédito hipotecario. O sea, hay países de la región que han resuelto mucho mejor que la Argentina la política de vivienda, teniendo en cuenta esto, la situación socioeconómica y familiar que genera. Bueno, a ver, digo, no tiene que haber corrupción. Tal cual. No tiene que haber corrupción y todo se reduce a eso para mí. Fernando Álvarez. Fernando Álvarez sí. no tiene nombre de Hidalgo español. Sí, bueno, sí. te agradezco mucho. Gracias por haber venido.